cuántos modelos hay. Bueno, entonces, dice, nuestra clase de hoy es la sexta clase y vamos a hablar de control de infecciones. Bueno, ¿qué es control de infecciones? ¿Qué son las infecciones? Las infecciones asociadas a la atención en salud, se abrevia IAS, ¿verdad? Son uno de los mayores problemas para la seguridad del paciente, afectando directamente la calidad en la prestación de servicios. Así también generan una gran carga económica a las instituciones prestadoras de servicios de salud debido al aumento de la estancia hospitalaria, reintervenciones, consumo de antimicrobianos y en los pacientes, discapacidad a largo plazo y mortalidad evitable, entre otros. Entonces, ¿qué entienden por control de infecciones? A ver, ¿qué sería? Vean nomás tranquilas. Quiero nomás saber si se entendió o no se entendió. Y control, cosa que se puede evitar, se puede ir. Claro, ¿verdad? y sí, exactamente. Por Eso eso, ahí cuando dice evitar. También controlar. Muy bien, Paola, muy bien. Claro, exactamente. Por eso dice lo control de infecciones. Sí. Pero bueno, Lorena, que trabaja en un hospital, ese es uno de los, o sea, de los agentes o de los. Lo que más eso que te iba a preguntar. Ella justamente por eso. Lo que más se consulta es por infección. Por infecciones, ¿verdad? Sea donde sea, sí, pulmonar, sea donde sea, porque toditos los órganos también se pueden infectar. Por supuesto, todos los órganos, ¿verdad? Y bueno, todo. Vos tenés, la garganta, por ejemplo, la amigdalitis, es una infección. Por supuesto. Por eso también dice de largo plazo, porque generalmente las infecciones no se curan con 2 o 3 pastillitas, ¿verdad? Sí o sí uno necesita pues un tratamiento con antibióticos, algunas veces no funciona, vuelven a. En 6 meses eso brota. Claro, brota, exactamente, exactamente. Sí, y vos sabés que hay infecciones que no, viste que antes vos tenías fiebre y era porque vos tenías una infección. Por supuesto. Y depende de dónde te dolía, por ejemplo, si tenía fiebre y tenía diarrea, por ejemplo, era una gastroenteritis. Muy bien. Y ahora no, ahora por ejemplo la neumonía. Hay pacientes que vienen con neumonía, pero no presentan fiebre. Y tienen neumonía. Tienen Y la neumonía es una infección, que es causada por un virus. Sí. Todo lo que sean infecciones, todos los microorganismos son los que nos enferman a nosotros. Por eso que le hablo de esto, porque son todos. Es la pelea de los médicos. Por ejemplo, un médico que por ejemplo, del centro de salud, que va a un paciente y le pregunta ¿tuviste fiebre? Y no le dice, pero me duele la espalda, tengo congestión, no puedo respirar. Entonces el doctor ya le mira así, como si le doy esa es la pregunta, porque los médicos dicen, no sabes cómo hacer porque necesitamos una placa. Ahí vamos, y te dice, te voy a dar antiinflamatorio para hacer una placa para que yo te pueda dar el antibiótico. Por supuesto. Y después se va, pero algunos no, entonces ya le dicen, no le vamos a dar más antibiótico, puede ser porque nos da la fiebre. Esa es la hora, más o menos 2. Claro, el signo de alerta pues siempre es la fiebre. Sí, pero después, por ejemplo, si vos ya no le estás tratando esa neumonía, ya llega y se va y se hospitaliza ya porque ya decayó ya. Como pasó inclusive con este COVID, mucha gente por supuesto, después ya tenía una imagínate cuánta gente. Sí, ese es nuevo que ahora por ejemplo los médicos te dicen que el variante ha de ser de la neumonía que no da, vos tenés, porque muchas criaturas por ejemplo así eran. Por ejemplo, estás bien vos y después de repente al día siguiente de la nada, de la nada, o sea, te caes totalmente. Exactamente, y vos te vas y te haces la radiografía y te dice, vos tenés neumonía. Y como si yo no tuve ni un piso y le iba a hacer porque creemos que primero pasa la bronquitis, así y después, es. pero no, ahora directo, pum, que te dan la neumonía. Muchísima gente está con caso de neumonía, tenés toda la razón. Sí, y de ahí, por eso es importante hacer la radiografía para saber si los 2 pulmones. Por supuesto, sí o sí. Sí o sí te piden eso. Muy bien. No. Porque hay gente que no se medica y le pasa y después ya, no, pobre que ya se va, pues ya se entuba acá tuya. Muchos casos así.
Ese, por ejemplo, es ahora, ¿verdad, Perla? Así ocurre. Ahora que ustedes saben, porque hay muchísimos casos respiratorios. Y los médicos pobres que no tienen ni cómo hacer, o sea, vos le decías a David, ¿quién puso ahí a hacer la radiografía? Ahora, por ejemplo, la hija del sobrino de mi marido tiene 2 años Sí. y se le tuvo que drenar en uno de sus pulmones Sí. por negligencia médica, pues se le llevó al hospital, no se le medicó en forma y estuvo con problemas pulmonares. Dice que uno de sus pulmones casi ya se cerró, ya ni placa no se le mandó. Y viste, ahí está. Es que le tenían que hacer una No se le mandó su placa y casi. Sí, y ya tenía ya la neumonía cuando Sí. eso. Y la pus ya tenía ya su pobre. Casi pulmón. murió la niña. Sí. ¿Tenía agua en su pulmón? Eso. Colapso. O la pus. Pus tiene. Vos le drenás acá y Se sale. le drenó. No, pero así pus de verdad. Sí. Ay, ¿Ese no es el derrame pleural? Sí, Pero no ese puede ser, sí. Y ese si sale sangre la tuya. ya no cuenta más. No sale. H salva. Ah, sí, depende de cada caso. Pero es feo, porque como ella dice, Entró en terapia, sí, se le- tiene que tener, y si es criatura, la tuya tiene que sedar, bueno, se va a quedar ahí con el... Por supuesto, imagínate una criatura, una criatura se va a quedar, sí o sí le tiene que sedar. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando de control de infección en nuestra clase de hoy, Perla. Bueno, pues. O sea, tu especialidad, la especialidad de usted, ¿verdad? Y verdad que, o sea, que la mayoría, o sea, todas las infecciones sí o sí tienen que ver por un microorganismo que se introdujo en nuestro cuerpo, o sea, por bacteria, hongo, virus, sí o sí. Por eso estamos hablando de esto, porque tiene que ver con nuestra materia que es microbiología, ¿verdad? Bueno. Después dice acá factores. Existen diferentes factores que incrementan el riesgo para estas infecciones, para que estas infecciones se produzcan, relacionados principalmente con características propias de la población consultante. Y ahí encontramos al paciente mayor, patologías oncológicas, crónicas, entre otras. Pero así como estuvimos hablando, ya no son más todos estos para los pacientes de antes, ¿verdad? Ahora ya cualquiera está expuesto ya. No es el caso que vos estás contando, por una negligencia, flor de infección. Ya neumonía, ya no tenés más síntomas de fiebre, o sea, ahora ya no es más solamente paciente específico o un paciente con diabetes que sí o sí se le puede infectar, ahora ya es, todos estamos expuestos, todos. Esa es nuestra nueva realidad. También está la tuberculosis también. Eso está re de moda también, la De tuberculosis. moda estamos, porque yo ahora Sí. ayer tuve paciente con Tuberculosis. Y ese brotó otra vez. Tengo Una un consulta amigo, que- nuestro paciente tuvo una neumonía, tuvo y con Tuberculosis. ¿La tuberculosis es contagiosa? Sí. Eso es verdad que no. Depende, porque mi Pero papá por el- tenía tuberculosis. pero por el- No, por la tos. Por los Una vía fluidos. respiratoria. Claro, por la vía respiratoria. Pero el de mi papá, él estuvo en el INERAM, pero él no fue contagioso porque fue la tuberculosis que despertó en él. No es que él se contagió. Claro, entiendo. Entonces, sí, es que él, porque su defensa estaba muy baja, Claro, se le adquirió, despertó. se despertó. Entonces, él no nos contagió a nadie. No es que él adquirió de otra persona. No es que a él se le contagió Sí, a nosotros. o sea, entiendo. ¿Qué pasó, Perla? Con un buen tratamiento. Sí, claro, sí, por 9 supuesto. meses de una gatilla que era así. Sí. Mm. Bueno. Y acá están las vías de entrada de los microorganismos que todos conocemos. Vía oral, la respiratoria, la percutánea por la piel y la sexual, que también obviamente hay los virus que uno se puede contraer, ¿verdad? Sabemos ya lo de eso. Él le puso un dibujito y acá esta parte es lo que me interesa porque no estoy muy 100% segura de esto, por eso quiero que me hable la chica esta. Es el concepto de esterilización, porque verdad que hay aseo, hay desinfección y hay esterilización. Ustedes ya escucharon la esterilización, ¿verdad? La esterilización se hace con máquinas. Sí. Puede ser autoclave, Calor húmedo, seco. Bueno, ¿qué es la esterilización? Lo que primero que tenemos que saber. Bueno, la esterilización dice que se define como la destrucción completa de toda forma de vida microbiana, aniquilando todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Y acá dice que están incluidas sus formas esporuladas, altamente resistentes. ¿Ustedes se acuerdan de las esporas bacterianas que yo les había hablado?
Dicen que esas esporas son demasiado resistentes porque tienen varias paredes. O sea que si vos no las esterilizás, ellas no mueren. A ver, un ejemplo, por ejemplo, usted en el quirófano se utilizan montones Totalmente esterilizado. de herramientas, ¿verdad? Para poder operarle a la persona, ¿verdad? Que tijera, que no sé, montones de cosas, Hasta ¿verdad? las telas están Bueno, esterilizadas. entonces todo. ahí se tiene que esterilizar, no asear ni desinfectar, ¿verdad? Sí. Hay que esterilizar y para esterilizar hay un proceso, no es así nomás que te vas Y metes. y metes, o sea, ahí les puse, ¿verdad? Pero tiene todo un proceso la esterilización, porque son elementos que se pueden reutilizar con otra persona, pero sí o sí hay que esterilizar, no hay que agarrar un desinfectante y le tirar, qué sé yo, cloro, no, a eso hay que, El odontólogo también puede hacer. por supuesto, el odontólogo, en la parte de cirugía, entonces, Nosotros como podólogos también. ustedes también van a usar, porque ustedes van a usar utensilios que son cortantes de aluminio, entonces sí o sí van a tener que esterilizar, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero saber, en los hospitales que ustedes trabajan, ¿hay el área de esterilización? Sí, Hay. Ustedes no son las encargadas, ¿verdad? No, no. Ustedes lo que podrían hacer es llevar el material hasta el centro, Está ¿verdad? lo que tiene que encargarse. Nosotros, yo por ejemplo, Decime. cuando estoy en cirugía, bueno, Sí. hacen una cirugía menor en caso de no, se cortó todas esas cosas, entonces ya usa ya los elementos, ¿verdad? Nosotros lavamos bien, usamos todo. A mano se lava con cepillito. Lavamos a mano con guantes. Con guantes. Sí, por supuesto, siempre con guantes. Sí. Se lava, se cepilla, si tenemos el alambrillo, usamos alambrillo, sacamos todas las impurezas, secamos bien y después llevamos ya rotulado. Eso, Rotulado sí. porque tienen que saber qué fecha se está esterilizando, qué turno. Y tiene caducación quién hizo también. ese Sí, trabajo. muy bien. Y tiene caducación. O sea, hay que anotar en todo ese, así como dice ella, qué fecha se lavó, qué fecha Se se entregó a esterilización. entregó, quién entregó y tiene una caducidad otra vez, ¿verdad? Sí. Hay elementos que, no sé, al abrirse ya chao, pero hay elementos que sirven 30 días. Todo una vez que vos abras, ya no te sirve ese. Es así, ¿verdad? Vos abriste y todo el doctor dice que no se va a utilizar. Lo siento mucho, pero eso ya no se vuelve a Pero usar. se puede volver a esterilizar. Sí, esterilizar, sí. Siempre, ¿verdad? Siempre sí. sí, eso Claro, sí. porque no, yo también, bueno, usted imagínense, bueno, vos estás en cirugía, no vas a poder tener para cada paciente los instrumentitos, ¿verdad? Porque hay instrumentos, ¿verdad? Pero hay cosas, Nosotros tenemos 7, por ejemplo. 7 cosas de cada uno. Y no 7 cajas de sí, esterilización. Sí, 7. De cirugía. A lo mejor médica. ahora cuando nos estemos con la podóloga que no tiene Sí. que, a lo mejor yo digo que a lo mejor así como va a ser la cajita. La cajita, podología va a ser más sí, chico, por va a supuesto. ser, ¿verdad? Pero ese nosotras por lo menos depende de nuestros pacientes cuánto tenemos, después vamos a manejarnos. Sí. Y generalmente tenemos que tener mínimo 3. Uno para preparar cual que venga, porque de repente puede venir otro de seguido y vos, porque vos tenés que. Por Nosotros supuesto. poníamos los instrumentos con guantes, como dice ella, doble, y ponías ahí todos los instrumentos, lavandina, agua, y había un líquido que te ponían también ahí, Sí. ese se quedaba, y así como dice, como cubierto por abajo. Claro, Uno como a uno. cubierto, Bien, exactamente. así, después así como cubierto, Secamos. secamos, ponemos encima la toalla, y después entran en el autoclave. Pero en el autoclave ya tiene que entrar sellado. Sí, sellado, secado. El autoclave es Ahí entra la ropa. es y tipo todo. un secarropa o un lavarropa. No sé si alguien alguna vez vio una máquina. Exactamente. Eso Es es lo una que máquina que está en los hospitales que ustedes seguramente, como van a, yo no sé si, capaz que ustedes si se tienen, por ejemplo, un centro, o sea, ya tienen una mega clínica de podología, Sí. van a tener que esterilizar sus materiales. Yo creo que Entonces, los chiquititos hay más, de claro, pito- hay más, vos tenés, ¿verdad? Bueno, son Ese- tipo, no sé si, no viste vos todavía tampoco, Sonia, son tipo, una secadora es, ¿verdad? Es una secadora. Sí, pero el que nosotros usamos en la parte de los pies cuando se hace la luz violeta. Claro, y lo mismo los rayos violetas también pueden esterilizar. Muy Ese bien. hay que tenerlo chiquitito. Por supuesto. Sí, Y bueno, sí, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que para cada área es diferente. A lo que voy nomás es que sí o sí ustedes tienen que Pero esterilizar tenemos su que sí producto. prepararnos la forma. Exactamente, porque no es nomás agarrar, o sea, estamos hablando ahora que es lavar, secar, pero no es así, o sea, tiene todo un proceso Sí. que ustedes van a Y tenemos que estudiar. tener sí su
propio bolsito, vamos a decir. Tiene que tener Yo lo uso así. El bolsito le pongo la lavandina, el antiséptico y un poco. Hay gente que pone Ahí una lo menos deja. un ratito. Y Después después me de voy dejar. como cubierto. No, me después se cae. Se lava como el cubierto. Sí, después Algunos la se ponen en pillan, la ponele toalla, que este es el secado. bisturí, no el bisturí, el otro, ¿cómo se llama el...? Rubia. Sí. Bueno, entonces vos así le tenés que cepillar, le tenés que sacar toda la impureza porque está lleno de microbios. Sí. Y la esterilización es lo único que mata todo, Sí. todo Sí. tipo de bacterias, microbios. Imagínense en un hospital cuántas bacterias hay. Sí. Imagínense, en una cirugía abrirle a un cuerpo humano, millones. Entonces, la esterilización es lo único, igual que ustedes cuando toquen el pie también, ¿verdad? Cuando tengan una patología, un diabético, algo tienen que esterilizar. Imagínate que vos agarres y le ponga, no sé qué van a utilizar, ¿verdad? Y no limpiaste y le llenas de microbio a tu paciente, le vas a infectar. Claro. Hasta muchas cosas le pueden dar. Sí. Entonces, sí o sí es importante esterilizar. Entonces, la esterilización no es lo mismo que la desinfección. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, cuando pregunte qué es la esterilización, es lo que mata todito los organismos, pero los microorganismos completos. Porque hasta las esporas mata ese, que la espora es el el que es más resistente, que por ejemplo desinfectando no mata, para que sepa ya. Bueno, entonces, ¿entendieron lo que es la esterilización, verdad? Sí. Qué bueno. Justo por eso quería hablar con ella porque más se usa en los hospitales y los odontólogos usan mucho también. Sí, pero en la parte que es lo que hacen en el manicure, ¿no te digo? También, por ultravioleta. supuesto, la ultravioleta, por eso. Sí, ya es lo exigente, ¿no? Ya porque Así es. ya te lava todo y metes ahí. Sí, acá yo le puse también los rayos ultravioleta. Entonces, ya sabemos lo que es esterilización. ¿Cuál es su objetivo? Entonces, es esterilizar el material en un centro hospitalario, es prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud. Yo le puse hospitalario, pero es en todo sentido, a todo lo que hacemos en el área de la salud. ¿Alguien golpeó o no? No, la siguen. Perdón. Bueno. Y acá están los métodos de esterilización. Acá dice físico porque también hay químico, pero lo físico es el que más usted va a utilizar, ¿verdad? El calor húmedo, el calor seco, ahí está el autoclave, los rayos ultravioleta, lo que ustedes van a utilizar, y después las radiaciones ionizantes. Entonces, lo que quiero que aprendan es qué es la esterilización. Su objetivo va a ser eliminar todo y cuáles son los métodos. Calor húmedo, seco, ultravioletas y ionizantes. Acá empieza el proceso de esterilización, lo que estábamos hablando recién. Primero empezamos con una limpieza y un lavado del material del instrumento a esterilizar, ¿verdad? Se lava como un cubierto, se lava con detergente, con ayudín. Bueno, depende del producto. Son un producto, así en los hospitales sí hay productos especiales. Pero capaz que ustedes seguramente van a ir en algún, donde se venden todos los químicos, van a preguntar cuál es el que tengo que usar para desinfectar. Yo soy podóloga y necesito esterilizar mi... Y eso te digo, a lo mejor la podóloga misma que nos va a enseñar no tiene que decir cuál. Por supuesto, yo no sé, pero les digo que ustedes van a hacer en su momento también esto. Entonces se empieza con una limpieza y un lavado. Después dice exposición al proceso de esterilización, o sea, la exposición del instrumento. Se almacena primero. Almacenaje es, se pone adentro de la bolsita, ¿verdad? La bolsita de las cajas. ¿Cómo se llama la bolsita, la que se cierra? La bolsita no estéril, No, hermética. En una bolsita hermética. Lavaste todo, secaste todo y después le metes la bolsita. De ahí pasa le voy a decir a la parte de esterilizar. No, después dice empaque. ¿Por qué dice empaque? Porque dice que se anota todito otra vez. La fecha así como dijimos, la fecha que ingresó, quién tocó, o sea, quién llevó al laboratorio, todo eso tiene que ser, y después el químico que tenía, todo eso. Dice traer el empaque. Después, y ahí pasa a la esterilización a lo último. Y después se va a distribución porque dice que se tiene que guardar en lugares que no estén húmedos, por supuesto. Y después, yo estoy hablando de los hospitales más, que es lo que más se conoce, ¿verdad? Claro. Se guarda por área, ¿verdad? Acá esto, acá aquello. Nosotros también usamos algunos que otros, por ejemplo, para lo que es para curación, sucuración, se usa como 2 3 nomás. Se usa tijera, entonces usamos tela. Entonces en tela nomás esterilizamos.
A la tela. En telas también. Ah, ustedes O sea, se puede. envolvemos en la tela. Envolvemos. Hacemos el- Sí. Y así. Y ese va al horno. Así es. Al horno. Ah, no hace falta entonces Y el. no tenemos. Por eso no ¿Y tenemos sirve igual? Sí, sirve. Viste que hay días que nosotros tenemos demasiado paciente. Entonces no abastece. Entonces usamos también eso. Para no abrir toda la caja que tiene todo. Entonces abrimos solamente lo que va a ser para sutura nomás. Y en los hospitales nosotros famosos hacemos las gasitas, ¿verdad? La gasita nosotros hasta ahora hacemos. Así. Vos no vas a comparar una gasa que se hace en el hospital Mm. con una gasa que se compra, es una porquería. Sí. Yo, por ejemplo, ahora voy a comprar gasa y le voy a decir a mi compañera que me cobre. ¿En qué sentido sería eso? ¿Cómo No, yo es? te estoy diciendo que es un ejemplo nomás Hasta de vender. los instrumentos. Las gasas que hacemos en el hospital se hacen y me envolvemos y tiene que tener su numerito de cuánto y ese acá. Y ese por ejemplo va a vapor y después va a esterilizar y ese ya viene ya así. Se va a vapor, claro, y ahí mata todas las Ahí impurezas sale después. a vapor y después sale el autoclave y de ahí viene pero como con tela, como está diciendo ella, tela que también se Sí. estoy diciendo el ejemplo de las gasas, Entiendo, que son entiendo. también estériles. Entiendo, Que entiendo. se puede usar la tela y se puede usar la cajita, nosotros le decimos de Sí, instrumento. entiendo. Ah, Esa. bueno. Esa que ella- Entonces es todo un arte de la esterilización, no es así nomás. Sí. No, es una área. ¿No? Sí, es Sí, una no, área. yo sé. En la esterilización casi Sí. no se juntaron nosotros. No se puede luego porque ellos están en Tenemos una ventana Sí. y nosotros le dejamos ahí y cuando nos vamos también Sí. ellos nos entregan ahí. Nosotros no entramos en el área de esterilización. No, claro, yo sé, eso no tiene se deja ahí a través de una puertita, Sí. una ventanita y ahí Tenemos nomás. así tipo tamborcito, le decimos Sí. tamborcito. Ahí cargamos. Bueno, pero esto ya es en un hospital, ustedes no van a hacer así, no se imaginan ahí que van a tener un. Vamos a tener tamborcito ya. El tamborcito sí, pero te digo nomás, estamos hablando de hospitales porque Nos conviene. Voy a mejor. mandar a ese gas y después le rento. Sí, Bueno. se usa eso. Y acá, No, es más lindo el que se compra. El que se compra es tan fino que no se sirve para nada. también. Yo no quiero ese de casa comprado, no te saben nada. Pero ese que se compra debe ser confiable porque es bolsita de una plata. Y para distribuir, me imagino que quitó, tocaron, que pusieron el uno. El tema cuando toca con guante estéril, amiga. No, pero ya salió en el ambiente. Eso no está seca. Por supuesto, así y eso fue el tema, así es. Salió y pone la bolsita y tapa. Y se- Sí, pero lo que venden en la farmacia son hechos en los laboratorios. No, eso ya claro, lo de la farmacia están distribuidos tanto esterilizados. Obviamente una vez que vos abriste, Ya, ya. No, una vez que vos abriste, Igual que lo que estamos en la farmacia están 100% asegurados porque ellos tienen un aval, ¿verdad? Y aparte están ellos, ¿cómo se llama el de la ISO? Esto que sí o sí ellos tienen que tener todo esterilizado. El empaque hacen, Sí, tienen. así como ellos ¿Tienen un laboratorio? el empaque hacen en área de esterilización. Esterilizan todito para la venta. No se pueden cometer no sino que toda la gente, todos se van a enfermar al irte a la farmacia no vaya directamente. Sí o sí, ahí cuando vos abriste ya es otra cosa porque en el ambiente pues están los microorganismos por todos lados pues ahí. Eso ya no se puede más evitar. Bueno, entonces acá les puse las etapas del proceso de esterilización. Esto le puse más para que entiendan, pero esto a la hora de estudiar no. Porque es lo mismo que el proceso. Entonces ya saben, limpieza, exposición, almacenaje. Esto le puse a modo de que el lavado, ¿verdad? Dice etapa crítica que elimina la materia orgánica e inorgánica de los artículos. El empaque, o sea, le puse la definición de cada uno nomás. Etapa que empacar los instrumentos, equipo con la finalidad de facilitar su uso, evitar daños o deterioros y preservar su esterilidad hasta ser utilizados en el paciente. Almacenamiento y distribución que preserva la esterilidad de los artículos hasta su uso. Considera su almacenamiento y distribución hasta el área de uso. Siguen las etapas. La esterilización, que es la etapa en la cual los artículos son expuestos al método de esterilización para eliminar los microorganismos en su totalidad. El secado e inspección es etapa que elimina rastro de humedad y evalúa la limpieza y funcionalidad de los artículos. Y la preparación es la fase que organiza, arma y verifica contenido de cada paquete o equipo. En esta fase se incluye el indicador químico interno. Entonces,
Es solamente a modo de que sepan qué es nomás, eso no. Y acá les vamos a definir qué es la desinfección. Entonces, ¿qué es la desinfección? Dice que es un proceso que compromete medidas intermedias entre la limpieza y la esterilización. Es la eliminación parcial de microorganismos en objetos en superficies. Bueno, entonces, tenemos tres áreas, ¿verdad? Está el aseo, la limpieza, ¿verdad? Después viene la desinfección. La desinfección hay tres niveles de desinfección también que vamos a hablar, ¿verdad? Y la esterilización por último. La desinfección elimina al microorganismo, pero no en su totalidad. O sea, desinfecta y también es medio temporal también, porque puede volver otra vez. ¿Cómo desinfectar nuestra casa todos los días sería? La desinfección sería la parte superficial. Los objetos, la cama, todo lo que es, eso es la desinfección. Exactamente. Primero entra la limpiadora, ¿verdad? Limpia todo. Y después las enfermeras hacen la desinfección, ¿verdad? Nosotros hacemos. Ustedes hacen. Al entrar a la salida hacemos. ¿Y qué producto utilizan? Alcohol. Con alcohol. ¿Y cloro no? Cloro también, pero más alcohol. Más alcohol. Es que en el hospital no tenemos el cloro, sí. No tenés luego como ayudín ni cloro ni nada. Entonces con lo que tenés, si tenés alcohol es lo que más tenemos. O sea, no existe un preparado especial para el hospital de desinfectante. Tiene que existir, pero no existe. Porque debería existir. Porque el alcohol, todo el mundo utiliza el alcohol, nosotros pensamos que el alcohol te desinfecta, ¿verdad? Pero el alcohol ya está demasiado comercial desde ahora. Entonces imagínate en un hospital que solamente lo esté desinfectando con alcohol. Una cama que ya utilizó, o sea, tendría que haber un preparado especial en un hospital, en cualquier lugar de salud, para mí, yo pienso así, no Yo llegué a estar con mi papá de terapia. en terapia. Sí, en terapia de IPS. Y me acuerdo que en una visita, si ahora fallece un paciente, y nos sacan todo el SGD que estamos en visita, fallece alguien. Entonces viene, le saca todo el equipo, nos sacan, ¿verdad? Y esperamos como 2 horas por ahí, nos volvieron a meter. Y en eso, el que estaba al lado de mi papá falleció. Y entra una licenciada, cuando volvimos a ingresar para la visita, trae su rociador así, le pasa un trapito así que yo a la cama. Que venga el siguiente. Y que venga el siguiente. Para el siguiente turno de la visita ya había otro paciente. Bueno, eso está mal, por ejemplo. Dice que vivo, que bacteria se va a Nada, ninguna. Pero en pandemia no hubo los tiempos. Bueno, nosotros decíamos, eso también. En cama caliente decíamos. En cama caliente, ¿sabes qué quería? Este murió, se le tiró a la camilla, ahí, cuando no le llamó algo, porque no donaron, pero porque no donaban. De esa parte salió otra. En ese caso, Gloria tiene razón. Pero en el caso de mi papá no tuvo el tiempo de pandemia. No era pandemia. Sí, nomás lo a todos. No, sí. Cuando hay KPC, lo que hay una buena desinfección. Mi papá tuvo que Y con KPC sí, esa área se lava todo. Bueno, y eso debería ser. Bueno, y eso justamente hecho los niveles de desinfección, ¿verdad? Viste que acá habla, en la otra vía, estamos hablando de la desinfección, pero después habla de los tipos de niveles. Y ahí está, desinfección de alto nivel. Ya sería así como vos decís. Exactamente. Un paciente crítico ya sería, ¿verdad? Que bueno, yo leí, ¿verdad? Yo miré, que supuestamente hasta el techo tiene que desinfectar. Cuando tenés KPC, se todo tiene que vaciar el se lugar tiene que apear todo. Hasta el colchón. Sí, el colchón completo, vacío. Y mi papá eso estuvieron en la sala, ellos estuvieron en aislamiento. 10 pacientes estuvieron con ¿Y lo KPC. tenía KPC? Los 10, o sea, él estuvo en terapia y 8 días después que entró a terapia, él ya se infectó de la KPC. Porque nosotros lo que tiene KPC es si tú enseguida se le hace volar y se queda solo. Y si tiene 4 camas ahí, lo siento, esas 4 camas no se puede usar. No, claro. Se le aisló y estuvieron entre 10 pacientes.
Y ahí él estuvo, y eso que no sé, o sea, debería, en teoría tendría que Nosotros, se tiene que hacer volar. Es que nosotros, enfermeras, somos los que le obligamos, le llamamos a, bueno, vengan, compañeras de limpieza, vengan, tienen que aparecer, se visten todo, y ahí ya te digo, toman. su desinfección era una cosa así. No, así, nosotros así sí hicimos cuando en tiempo de pandemia, sí, te digo que, pero no había tiempo porque era usar oxígeno y teníamos que. Mi papá falleció hace 4 años, que él estuvo en IPS encerrado. Y así era así. Pero en IPS dice que hay mucha falencia. Ahora parece que estamos. Y eso que todos los contagiados se le ha ido a la habitación. Ni remedio, nada. Mi remedio dice que no hay, dice que Puedo decirte que el omeprazol yo lo conseguí esta semana en IPS. No, yo, mi mamá que toma termisartán no hay. No, ese no existe, ese es carísimo, No, no lo para IPS. ese es como un lujo. Ese Cada es día, antes. no, pero ahora no hay. Hace 2 meses que no tomo. Termisartán es de 80.000 y eso está. Sí. No, nada tiene. Los sartán, Nosotros se claro. van todos pacientes Y los sartán, no da pena, pero nosotros- si te manda, pero los sartán no es lo mismo que termisartán o no. No. Más bien fuerte. que los sartán. El otro es más fuerte. El termisartán es sí. Termisartán. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos los niveles de desinfección. Tenemos el alto, que es lo que explicamos recién. Después ya tenemos el bajo y el intermedio. Ahí, a ver, dice por ejemplo, el bajo. La desinfección de bajo nivel ayuda a reducir el número de bacterias y algunos virus y hongos de las superficies. O sea, sería ya en una pieza normal ya esto del bajo, El ¿verdad? bajo es cuando ya tienen enfermedades de base, que son Sí. de Claro, diabetes, sí. y se compensaron y se internaron para tratarse nivel y todas esas cosas que es el bajo. Bueno, y que se hace una, pero al fin y al cabo el único producto que se utiliza fue el alcohol otra vez. Solo la ayudín, si tenés ayudín, cuando tenemos, usamos ayudín, pero cuando tenemos. Bueno, después está la desinfección de nivel intermedio, que se emplea para acabar con bacterias, lo mismo, ¿verdad? Pero no permite la eliminación de esporas, solamente el que elimina espora, ¿cuál era? A ver si... La esterilización. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está la Pero pestaña- el intermedio dice eliminar la mayoría de los virus. También, claro, pero no las esporas. O sea, la desinfección por eso es, elimina casi todos los virus, solamente al que no le puede convertir a las esporas, ¿verdad? Y es temporal también. O sea, vos desinfectaste ahora y tenés que volver a desinfectar, ¿verdad? Es regularmente la desinfección, sí o sí. A eso se refiere. Bueno, después... Pero todo luego es temporal. De acuerdo al cuidado. Claro, la esterilización mismo también es temporal, ¿verdad? Por supuesto, así es. Bueno, entonces se entendió hasta acá, ¿verdad? Sí. Porque ahora ya vamos a entrar en algunos conceptos. Entonces, ya sabemos entonces que es el control de infecciones, su vía de entrada, la esterilización, su objetivo, sus métodos, el proceso, las etapas. El proceso es lo mismo que etapas nomás. De las etapas, ¿se acuerdan que le dije que yo les puse nomás? Sí. Ya sabemos también que la desinfección y que no es lo mismo que la esterilización. Eso es lo que quería que entiendan. Bueno, y acá dice algunos conceptos de microbiología. ¿Cuáles son? Acá hablamos de infección, ¿verdad? Estos son conceptos, para definiciones nomás que quiero que sepan. Dice, ¿qué es la infección? Es la invasión de gérmenes o microorganismos patógenos, que son bacterias, hongos, virus, que se reproducen y multiplican en el cuerpo causando una enfermedad. Lo que estuvimos hablando. Entonces, esa es la definición de infección. Bueno, después acá también habla de toxinas. ¿Qué son las toxinas? Que son sustancias creadas por plantas, animales que son venenosas o tóxicas para los seres humanos. La mayoría de las toxinas que causan problemas a los humanos son secretadas por microorganismos como bacterias. Entonces, ¿qué serían las toxinas? Justamente lo que hablamos recién del alimento mal cocinado, todo lo que nos puede causar daño también, como todos los microorganismos, o sea, toda la bacteria, todo eso. Eso sería, este es el concepto, por eso les puse algunos conceptos. Toxina. Después está patógeno. ¿Qué es un patógeno?
es un agente biológico patógeno, es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal o en un ser humano. Entonces, ¿qué entienden por patógeno? Que va a ser lo mismo que ¿qué? Los bacterias y todo eso. Y sí, porque es lo que te causa daño, ¿verdad? Y de eso pues sale, por eso ese patógeno, ustedes tienen que, patógeno con patología tienen que asociar de ahí. Patógenos son las Las enfermedades que causan a la larga una patología. Eso, entonces, muy bien, chicas, muy bien. El creador de las enfermedades. Exactamente, esa es la palabra correcta. Bueno, seguimos con algunas definiciones. ¿Qué es la inmunología? A ver, ¿quién me dice que es la inmunología? No es lo mismo que la inmunidad. Porque lo primero que piensa, bueno, ¿por qué? A ver, lean y díganme que entienden. Miren un poco, no es lo mismo. La tarea lo hace inmunidad. No es lo mismo la inmunología. Es su primo hermano, pero no es lo mismo. Ahí díselo lo que es. Sí. Dice, ¿qué es? O sea, es una especialidad que estudia nuestra inmunidad. Exactamente, es eso, es la especialidad, el que... Ante la presencia Es la de- ciencia que estudia nuestra inmunidad, no es que eso es la inmunidad, ¿entienden? Por eso cuando se refieren a inmunología es la ciencia y la inmunidad es la especialidad, exactamente, ahí está, eso es. Ante la presencia de los patógenos. Ahí díselo, por eso le digo que no es lo mismo inmunología que inmunidad, o sea, la inmunología es la que estudia, la especialidad médica. O sea, todo lo que termina en GIA es una ciencia que Sí, estudia. señorita, así mismo, bien, exactamente, todo es en GIA, y se acuerdan cuando le dije en qué terminaba la inflamación, itis, todo lo que termina en itis es una inflamación, y todo lo que termina en GIA es una ciencia, muy bien, qué vale que son. Bueno, después acá tenemos el anticuerpo también. ¿Qué es el anticuerpo? Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Entonces, ¿qué sería? Son nuestras defensas. Muy bien, que cuando... Están batallando. ¿Verdad que sí? Porque uno sí o sí, el cuerpo es el cuerpo inteligente, entonces sabe cuando algo extraño está entrando, ¿verdad? Y trata de protegerse, entonces lo que hace, trata de hacer su propio anticuerpo contra esa bacteria y eso es lo que entra. Obviamente hay algunos casos que no. Y ahí está el tema de las vacunas. que Ahí los mismos es virus desactivados. Por supuesto, así mismo es, Paola, exactamente. Claro, ese es, ¿verdad? Así mismo es. Ese entonces es el anticuerpo. El anticuerpo no es lo mismo que el antígeno también, Sí. por eso. ¿Qué dice que es el antígeno? Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no... Eso no es lo mismo que le puse recién, no. Sí, lo mismo es. Mira, se repitió. Sí. Perdón, eso no, esa parte no le voy a sacar y le paso otra vez. Ese es, permíteme. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente, como químico, bacteria, virus o polen, también se puede formar dentro del cuerpo. Entonces, el antígeno, ¿qué sería entonces? Lo que entra, ¿verdad? Sí. Y el anticuerpo, nosotros como defensa, exactamente, Por ejemplo, decime. Al estornudar, por ejemplo, está formando un anticuerpo también, una defensa que Por supuesto, por eso dice que es para combatir, para defenderse. El anticuerpo sería la respuesta al antígeno. Sí. Así mismo es, eso es lo que yo quiero que... Entonces, a ver, bueno, después entonces tenemos la infección, ya sabemos, cuáles las toxinas, el patógeno, que no es lo mismo que la patología, es el que produce, ¿verdad? La inmunología, que no es lo mismo que la inmunidad, la inmunología es la ciencia que estudia. El anticuerpo y el antígeno. Esas definiciones, solamente, este es lo que dice mal, perdón chica, ahora mismo voy a cambiar. El antígeno, porque no, voy a cambiar y les voy a pasar otra vez. ¿Vas a cortar? No. ¿No voy a cortar? ¿O ustedes pueden cortar? Sí. ¿Van a poder? No se van a lo equivocar, ¿verdad? Porque
díselo, un antígeno puede ser sustancia extraña, proveniente de la mente como químico, bacterias, ¿está bien? Sí. Bueno. Y ahí está, bueno, una imagen del antígeno y el anticuerpo, cómo trata ahí de defenderse. Y esta es la tarea que quiero que hagan, por favor. ¿Tipo de qué? Yo Tipo de patología inmunológica. Después dice ahí, define inmunidad. Sí. Tipos, porque hay tipos de inmunidad, solamente tienen que citar eso. Tipo de inmunidad sería. Sí, pero tienen que citar porque hay tipos de inmunidad iguales 5 puntos. Y pueden hacer ahora que estamos re bien y ya no tienen tarea para la casa. ¿Qué les parece? Pero se entendió la clase, no es difícil, lo vamos a hacer fácil. Pero hay definiciones que tenemos que conocer. Por eso más están en el programa. Después no sé qué, nos toca 2 clases más, pero voy a mirar un poco qué sigue. Pero vieron que no es tan aburrido microbiología. No dijeron tanto, no dijeron con emoción. Mañana nos concentramos demasiado en la tarea. Muy bien, quieren para sus 5 puntos, ¿verdad? Por eso no, pero quiero ver más acá del programa. Este de control de infecciones, todo está en el programa. Después nos toca, a ver. Bueno. ¿Esto vamos a hablar también de los tipos de patología, ¿verdad? Sí, ¿O vamos a citar más? puedes citar y leer un poquito a ver cuáles son las patologías inmunológicas. Define inmunidad si me interesa para que vean que no es, o sea, la diferencia con inmunidad y inmunología. Y los tipos sí citar nomás. Y ahí les pongo sus 5 puntitos. Y después nos quedan 2 clases más, vamos a hacer... La otra clase va a ser virtual, ¿verdad? No sé, y eso es lo que... Yo no tengo problema como les dije, pero no sé si todas van a poder venir, si las demás... Casi todas venían 2. Yo no tengo como no sé si 8, 10, 11, 12, 4 me faltan. Esto generalmente las 4 que no vienen ahora. Y somos nosotros. Alba me avisó, Kelly. Después teníamos una nueva también, ¿verdad? Ay, yo me confundo, pero entonces faltan una nomás. 11 son. ¿Tipo de patología sería una enfermedad? Sí, exactamente. Las patologías son las enfermedades. Patologías. Y los